Pisa el suelo mojado, el tiempo es para reír, para saltar en los charcos. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de ¿Por qué los zumos de piña son azules? Soy Ana Arnay, soy coach personal y experta en inteligencia emocional y estoy aquí para traeros pildoritas, para acompañaros, para apoyaros en diferentes temas de inteligencia emocional, de crecimiento personal. A los mandos tengo a Julián. Muy buenas, Julián. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, hoy no muy bien. Por desgracia. Esas formas de hablar que tenemos a veces, ¿no? Muy bien, no tan bien. Deciros que esta música que habéis escuchado tan bonita es de mi querida amiga María Bazán, que tiene canciones maravillosas y que ha tenido el gesto tan bonito de dejarnos para este programa que sea nuestra sintonía. Es una canción que me siento muy representada y que si la habéis escuchado, si la podéis escuchar entera, veréis que habla mucho de lo que yo hablo, ¿no? Hoy, Julián, pues empezamos el programa un poco tristes, bastante. Damos un mensaje a Valencia de amor, de apoyo y bueno, fíjate que hoy justo vamos a hablar de duelos. Y por desgracia en Valencia están teniendo pérdidas. Decir que las pérdidas no son solo de personas, están perdiendo casas, sus pertenencias. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del duelo, de cuando perdemos a un ser querido. Pero tengamos presente que muchas veces también se viven esos otros duelos, ¿no? Entonces, bueno, pues contarte que la definición del duelo, ¿no? El duelo, para empezar, que es un proceso, que no es una enfermedad, que no lo tenemos que ver como una enfermedad y que es un proceso difícil, pero que se puede resolver con apoyo. A veces hace falta el apoyo de un psicólogo, no siempre, no en todos los duelos. Lo que sí que es necesario es ese apoyo de la familia, de los amigos, del entorno. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí especialmente, ¿no? Vamos a ir hablando de distintos tipos de duelo, de lo que necesitan las personas en el duelo, pero yo lo que quiero, sobre todo el mensaje, es esos tics de cómo transitar ese duelo cuando lo vivimos en nuestras propias carnes y cómo apoyar a las personas que están a nuestro alrededor a vivir ese duelo, ¿no? Dice el doctor Manuel Sanz Segarra que el duelo es uno de los momentos más difíciles del ser humano. Perder un ser querido es de los golpes más duros que puede un ser humano sufrir. Así que bueno, es importante saber acerca de él, saber prepararnos, transitarlos y ofrecer esa ayuda a las personas de nuestro entorno. Y lo que me he dado cuenta, que yo creo que estaréis de acuerdo conmigo la mayoría de las personas, es que no se habla del duelo, no hablamos de las pérdidas. Y bueno, pues en este programa lo vamos a hacer. Me ha costado preparar este programa, me ha costado porque yo tenía unos puntos, ¿no? Bueno, pues con este puntito de humor que le queremos dar a este programa, pues yo me iba a Halloween, a la celebración, y cuando empecé a indagar, a preguntar a las personas qué es lo que querían escuchar, me di cuenta que no iba por ahí. Así que hoy creo que va a ser uno de los programas más serios de toda la edición de Sugus, y me ha costado porque ha sido una toma de conciencia de mis propios duelos. Cuanto más investigaba, porque yo tenía mi teoría de mi formación, pero en estos días he estado leyendo libros, escuchando psicólogos, viendo vídeos de personas que han tenido duelos, escuchando a personas que han pasado duelos y me iba yo haciendo ese trabajo interno y me he dado cuenta de cómo los he ido viviendo. Entonces, bueno, ha sido también como un revolco ahí, ¿no? de cómo los he vivido hasta este momento. Vamos a empezar por algo que yo creo que muchos ya conocéis, que son las etapas del duelo, de Kubler-Ross, que fue una psiquiatra que se convirtió en un referente en los cuidados paliativos y en conseguir una muerte digna. Ella acompañó a muchísimas personas a irse, ¿no? Y bueno, antes de comentarlos, decir que las etapas del duelo no es un momento concreto, que pueden durar meses, que cada uno lo vive a su manera. Esto es algo que seguramente repetiré a lo largo de todo el programa, que cada uno vive su duelo
cómo puede, cómo sabe, cómo le llega, según el momento que esté, ¿no? Y no es una cuestión de que primero una, luego atravieso otra, luego otra, no. Cada uno atraviesa como puede, no todo el mundo atraviesa todas, ¿no? Y bueno, pues la mayoría de la información la he sacado de su libro, se titula Sobre el duelo y el dolor, de ella, de Elizabeth Kubler-Ross. Y ¿cuál es la primera etapa? Pues ese shock, ¿no? Esa negación, que imagino que si pensáis en un duelo os llega, ¿no? Ese no puede ser. Por supuesto que, como comentábamos antes de abrir micros, no es lo mismo cuando hay una enfermedad, cuando es algo que viene como anunciado, que cuando es algo que es de sopetón, ¿no? No me quiero ni imaginar el dolor de estas personas que están ahora mismo en Valencia, que de repente, en cuestión de segundos, todo cambia y te enfrentas a esto, ¿no? Entonces, es la negación, no. El segundo es la ira, ¿no? Es una reacción emocional que surge cuando la persona toma conciencia, cuando te das cuenta que realmente esa persona querida se ha ido. Pueden ir acompañadas de diferentes emociones, sentimientos como la rabia, la hostilidad, la irritabilidad, culpa y resentimiento. Y ojo, porque se pueden dirigir hacia uno mismo o hacia el entorno. Entonces aquí como la primera clave del acompañamiento a una persona en duelo, que la persona que está en duelo, que a partir de ahora le vamos a llamar el doliente, que es como le llama Kubler-Ross, busca culpables. Entonces, cuando una persona está en esta fase de ira, nos muestra su peor cara. Entonces, no contestes con enfado, no te lo tomes como personal, es su dolor y lo expresa como puede. Vamos a ser compasivos, a estar presentes sin juzgar y sin rebatir. Y fíjate que como la semana pasada salió la palabra compasión, que nos sonaba como a peñita, pobrecito, pues que una definición que me ha encantado. Ser compasivo es tener la capacidad de reconocer el dolor del otro y querer aliviarlo. Me parece súper bonito, ¿no? Saber reconocer que la otra persona lo está pasando mal y querer estar ahí para, pues, aliviar en la medida de lo que pueda, ¿no? De lo posible. La siguiente fase, la siguiente etapa del duelo sería la negación, ¿no? La negociación es la primera. Esta es la negociación, que es como que quieres hacer un acuerdo, ¿no? Y si dedico a mi vida a ayudar al prójimo, podré despertarme y que esto sea una pesadilla. Ahí aparecen los y si hubiera hecho, o los ojalá que esto no esté sucediendo. Queremos que la vida vuelva a ser como era, queremos que nuestro ser querido no sea arrebatado, ¿no? Queremos que sea restituido, queremos retroceder en el tiempo, pues encontrar el tumor antes, reconocer la enfermedad con más rapidez, impedir ese accidente. Entonces empiezas los ojalá. Y a veces esta etapa también va muy acompañada de culpa, ¿no? Ojalá, o qué hubiera podido hacer, o qué se podría hacer. Os voy a ir compartiendo cositas de cómo viví yo el duelo de mi padre, que falleció tras 4 años de enfermedad, de estar ahí peleando, ¿no? Luchando contra ese cáncer. Y en esta fase de negociación, en la que tú quieres que todo sea mentira, que no te esté pasando a ti, yo soñaba mucho con mi padre. Dentro del sueño yo sabía que estaba soñando. Era una cosa muy, muy curiosa, porque yo estaba dormida, pero dentro del sueño sabía que estaba soñando y no quería despertarme. Pedía por favor que no me despertase, porque era como una cosa entre la consciencia y la inconsciencia de sí, yo sé que estoy dormida, pero no me despiertes, ¿no? Porque aquí estoy con él, estoy riéndome con él, bueno. Entonces esa parte es parte del duelo, y es parte de saber que tú quieres negociar con lo que sea, ¿no? Pues quien es más religioso le pide a sus dioses o al universo que eso no haya sucedido. Después viene la tristeza, que implica pues ese vacío que a veces sentimos como en el estómago, mucho dolor. Esta parte hay que estar muy atento a las personas de nuestro entorno y
si somos capaces en nosotros mismos, porque si la tristeza perdura podemos llegar a entrar a una depresión. Entonces dice, cuando el alma toma plena conciencia de la pérdida, cuando nos damos cuenta de que nuestro ser querido no logró recuperarse esta vez y no va a volver, es normal deprimirse. La tristeza es cuando eres consciente de que no va a estar más esa persona, la ausencia es la peor parte del duelo. Yo creo que sí, que esta es la peor parte, ¿no? Y un día de repente tomé conciencia de eso y esa es la que te cruje. O sea, cuando realmente te das cuenta de esto es verdad y no va a volver. Ahí es cuando te pones a llorar con un desconsuelo que no tienen quien te consuele, ¿no? La reacción de las personas suele ser que intentamos animar, ¿no? Venga, que sí, decirle cosas que como que la vida es positiva y esto luego os compartiremos un testimonio de una amiga que me mandó un audio cuando yo propuse que iba a hablar de este tema en este programa y bueno, que es algo que me ha pedido mucho la gente, ¿no? Para que hablemos de hoy, que lo comentemos, que no hay un tiempo para estar triste, que cada uno lo puede vivir y como puede, ¿no? Decíamos que cada uno llora cuando siente y que no puedes obligar a las personas a estar bien porque necesitan estar tristes. Y la última es la aceptación. La persona asume la realidad, mira hacia el futuro y bueno, se da cuenta de lo que ha pasado, de lo que ha perdido y aprende a vivir con ella. Aprende a vivir con esa pena, con esa ausencia y sin esa persona querida. Yo esto se lo leí a una amiga hace mucho, cuando yo todavía no había tenido una pérdida, y me llamó mucha atención. Ponía en su, y creo que todavía a día de hoy lo tiene puesto, no te olvido, aprendo a vivir sin ti. Y cuánto lo he comprendido cuando yo luego, ¿no? Aprendes a vivir. No es que en ningún momento la aceptación tiene nada que ver con que tú digas, bueno, pues ya está, venga, paso página y a vivir. No, es que te das cuenta que tienes que seguir viviendo, que hay otras cosas, pero que esa falta siempre va a estar, ¿no? Entonces aprendes a vivir con eso. Recordemos que el duelo no es lineal. Otra vez os decía que antes que no es una etapa, otra etapa, otra etapa, no. Habrá días buenos, habrá días malos y hay un ir-venir, ¿no? A veces parece que ya has pasado el aire y de repente tendrá un cabreo tremendo y te enfadas con lo que ha pasado y te puede surgir el enfado como la tristeza, como cualquiera de ellas en otro momento y por otras causas. ¿Cómo lo has vivido tú los duelos, Julián? Pues complicados, son complicados, ¿no? Yo he tenido los dos casos en este que has comentado, el primero que te pasa de golpe y porrazo, no lo esperas y pasa. Y luego, pues uno que ha sido más, fue relativamente rápido, pero ha sido más en el tiempo, ¿no? Por una enfermedad, hospitalización, etcétera. Y en ambos casos, al final, si tienes todas esas fases que has comentado, ¿no? Esa tristeza, ese echarte la culpa de por qué no obligaste a esa persona a ir al médico, o por qué no hiciste esto, o por qué no le dijiste esto, aquello, ¿no? Entonces es duro y aceptarlo. Siempre que tengas una persona, como en mi caso a mi hermana al lado, pues siempre ayuda mucho, ¿no? Pero ahí queda, y como tú has dicho, tienes que vives sin olvidar, y tienes que ir viviendo, pero cuesta, ¿no? Cuando te das cuenta que no está y que no va a volver, eso es complicado. Eso, el recoger su ropa, sus cosas, es casi un proceso que, por ejemplo, mi hermana quería hacerlo conmigo, pero yo necesitaba hacerlo solo, cada uno de su forma, ¿verdad? Y bueno, pues eso, el soñar. Yo soy una de esas personas que no recuerda muchos sueños, ¿no? Pero sí, muchas veces el dormirte y el despertarte y al principio buscar que todavía estuviera allí, que hubiera sido un sueño,
aunque sabías que no, pero que hubiera sido un sueño, ¿no? Y de hecho, por hoy todavía sigues, o en este caso sigo soñando de vez en cuando con ellos, ¿no? Y los que sean muy espirituales, muy chamánicos, dirán, no, es que en los sueños se te aparecen y te aconsejan. Porque a veces dan consejos, otras veces me tiran de las orejas. Sí, sí. Bueno, este nos daría para otro programa, porque es verdad que hay esa parte de, bueno, pues realmente nos vamos del todo, nos quedamos por aquí, nos están cuidando. Yo sí creo en que algo hay. Por cosas que han pasado que digo, uy. Y fíjate, el otro día le escuchaba a Ana Milán, o Millán, es que a veces Millán, que Lola Flores, cuando se iba a morir, dijo que se iba a reencarnar en mosca, porque las moscas eran muy volculeras, Lola era así, ¿no? De flamenca, y porque iba a estar siempre por ahí. Y ella cuenta que en la boda de su nieta, ahora no me acuerdo cómo se llama la nieta, no la actriz, sino la otra, Furiase, ¿no? La hija de Lolita, en la ceremonia hubo una mosca todo el rato rondando a la novia. Y entonces ella lo comparte como que se quedó flipada porque sabía la historia de esto y dijo, ostras, que está Lola, que está Lola aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que hay veces que digo, cosas que pasan, que se cae algo de repente y digo, me está dando una señal. Esa energía que queda ahí remanente, ¿verdad? Sí. Cosas curiosas como mi padre tiene unos rosales que plantó en el pueblo preciosísimos. Y yo, que tengo muy mala mano para las flores y las plantas en general, a mí se me muere hasta un cactus, las rosas las tengo preciosas y solo las cuido cuando voy. Y uno de los días estaba intentando atar uno para que no se saliera del patio y me pegó un viaje el rosal, o sea, se me volvió y me hizo zas. Estate quieta. Y mi marido me dijo, te acaba de dar una colleja a tu padre, y dice, estate quieta. Estate quieta que al final lo jodes. Y digo, igual sí, ¿no? Entonces, bueno, esos mensajes, es verdad que cuando empiezas yo era muy atea y no creyente, me leí un libro que se titula... Ay, qué rabia me da cuando me quedo así en blanco, ya sabéis que esto es cosa de la menopausia, ¿no? Otras vidas, bueno, lo pondremos en la descripción, que sí que habla de reencarnaciones y tal, y como dices, bueno, es que si creo en esto como que me da más paz que si ya no. Yo lo decía a amigas que son muy creyentes, cuando fallecía alguien muy cercano, como ellas creen realmente en eso, digo, oye, pues la paz que les debe de dar el pensar que eso existe no es la misma que las personas que creemos que aquí se ha acabado todo, ¿no? Pero bueno, yo soy ateo, pero me gusta mucho la ciencia, y una de las cosas de la ciencia es que la energía no se destruye, se transforma, con lo cual ahí puede haber algo. Eso, ¿no? Por ahí vamos a creer. Bueno, pues, ¿qué tipos de duelo hay? Pues sería el duelo sano y el duelo complicado, como para dividirlo entre uno y otro, que ahora hablaremos que están desgranados en más tipos, ¿no? El duelo sano, pues la aparición de los síntomas aparecen los síntomas tras sufrir la pérdida, negación de la pérdida en los primeros momentos, intensidad inicial de síntomas como el dolor, tristeza, enfado, que se disipan con el tiempo, y la tristeza se presenta en forma de oleadas. Puede convivir con momentos de alegría y agradecimiento hacia el ser querido. Eso es como cuando una persona pues transita todo el duelo de forma pues sana, diría Kubler-Ross. El duelo complicado o patológico, pues los síntomas pueden tardar en aparecer o no llegar a aparecer. La negación de la pérdida se puede mantener en el tiempo, la intensidad inicial de los síntomas se mantiene en el tiempo y la tristeza se siente de forma continuada. O sea, es como un duelo que se queda ahí encallado y que no sale. Por eso es tan importante ese acompañamiento, por eso es tan importante que si vemos que una persona que sigue con esos síntomas, partiendo de lo que hemos dicho, que cada uno tiene su proceso, sus tiempos, y que iremos hablando más sobre esto, pero si tú ves que alguien se ha quedado, igual necesita un acompañamiento de un profesional. Los tipos que ella enumera, pues el duelo anticipado, que es un poco lo que decías en el caso de la enfermedad, ¿no? Cuando ya te dicen que hay una enfermedad y el diagnóstico de la enfermedad es que no tiene cura, pues vas como anticipando el duelo. De hecho, vives ya en esas etapas que hemos hablado, ¿no? Nosotros, claro, pues durante 4 años que estuvo, en varias ocasiones nos avisaron de esto ya no sale adelante,
Entonces empiezas a vivir las etapas, luego eres consciente de, pero si es que yo todo esto ya lo he vivido, ¿no? Y este tipo de duelo, cuando la persona fallece, te deja un poco de calma. Y yo creo que esto va unido a que tu ser querido deja de sufrir, ¿no? Cuando alguien lo está pasando muy mal, al final el que se acabe, la paz que te da, la paz que te puede dar es de pensar, ya no está sufriendo. Pero no quita que no pases por todo lo demás, ¿eh? O sea, es como ese momento de, bueno, ya. El duelo sin resolver, que según los especialistas dicen que un duelo dura entre 18 y 24 meses. Por eso decía antes lo del tiempo. Yo aquí quiero hacer una puntualización, porque mi padre falleció en agosto del 19. Cuando mi madre ya estaba levantando cabeza, cuando ya parecía que, bueno, que lo iba sobrellevando, apareció la pandemia y se encerró sola. O sea, a su pena, métela en una casa donde todo está él, pero no está para acompañarte, para vivir todo esto que estábamos pasando todos, ¿no? Pues esa necesidad de un abrazo, ese tengo miedo, eso no me encuentro bien, no sé, bueno. Entonces, recuerdo que hubo personas que en el 21 le dijeron, pero todavía estás así con el duelo. Entonces yo quiero hacer una puntualización por este caso personal, que lo conozco, tristemente, lo conozco muy de cerca, y también por todas esas personas que perdieron a alguien en pandemia. Yo creo que no se puede meter ese duelo en un duelo que hubiera sido en otro momento de nuestra historia, ¿no? El perder a una persona antes de que te encierren, o esos fallecimientos de personas que no se pudieron despedir, que fue, o sea, cómo fue aquello de no poder ir al cementerio, no hacerle... Fíjate lo que decimos, que a veces como que agradeces cosas que te han pasado que son durísimas. Yo decía, menos mal que se fue en agosto, que la sala del tanatorio de Colada no cabía, no sé, bueno, tuvieron que bloquear las puertas porque no se podían cerrar las puertas. Bueno, fue súper bonito la despedida de mi padre. Cuando yo veía esas familias que tenían que ir 3 o que no podían ir, es que no pueden elaborar lo mismo un duelo. No se puede elaborar un duelo cuando tú vas pasando por las fases, tienes esa despedida, ese acompañamiento de amigos, de familia, cuando es de esa manera tan horrorosa. Entonces, una vez más, empatía y respeto a que no hay unos tiempos, que hay gente que todavía se ha quedado muy encallada ahí, que es verdad que ya han pasado 4 años y que estaría bien que fueran elaborándolo, pero es que tampoco han tenido un acompañamiento, ¿no? Puede ser, y perdóname, sí. Puede ser que normalmente cuando fallece alguien, tú lo ves en el proceso, ves su cuerpo ya, su cáscara difunta, por así decirlo, ¿no? Ese cascarón vacío, vas al entierro y ves que les han metido ahí, saben dónde están y demás. En pandemias es verdad que la gente hoy, venga, papá, hasta luego, se van a su casa y ya no lo vas a volver a ver. Y te quedas con la imagen de que se han ido y no has visto más, porque la mayoría fueron incinerados por el tema de la enfermedad, ¿no? Claro. Brutal. Claro, sí. Entonces esa gente, todas esas personas, sin duda, si cualquiera necesitamos ese acompañamiento familiar y de amigos, incluso hay gente que necesita psicólogos, como esas personas no van a necesitar un psicólogo. Si después de 4 años no han elaborado el duelo, igual es que no han tenido los recursos que necesitaban y que fue algo muy duro, ¿no? Pues otro de los duelos que comentas, el duelo crónico, que pues eso, que no deja que pase el tiempo, que podría ser del que hemos hablado, ¿no? Estas personas que han tenido una pérdida muy brutal y que siguen reviviendo ese momento, pues lo que tú decías, ¿no? Pues si yo le dije adiós y yo no he tenido ni ese momento de despedirme de él, ¿no? El duelo ausente, que es cuando las personas niegan que los hechos hayan ocurrido, entonces se quedan estancadas en la fase de negación, no quieren reconocer, que no se quieren enfrentar a la situación. Y el duelo retardado, que suele ser parte de ese ausente, que también se denomina duelo congelado, ¿no? Que no saben qué hacer, no se quedan ahí y se muestran fuertes, a veces
son personas que tienen a cargo pues sus hijos o quieren demostrar que son muy fuertes, muy enteras y que deben hacerse cargo de muchas cosas y cuidar a su familia, entonces no lo muestra. A mí esto es lo que me ocurrió con mi padre. Cuando mi padre fallece, yo estaba pensando, llevaba tiempo dándole muchas vueltas a hacerme emprendedora, a montar mi proyecto. Y una de las cosas que yo suelo contar es que yo ahí pensé, mi padre era un soñador y consiguió todo lo que se propuso con muchos menos medios de estudios, de económicos, de familia. Y ahí fue como un clic que yo dije, pero Ana, ¿y por qué tú no? Entonces yo di el salto a, venga. Entonces me metí en esa dinámica de crear, de hacer, de que lo dejé ahí como aparcado, ¿no? Entonces un día, pues no sé, como al mes o así, iba caminando por un centro comercial, iba hablando con mi marido y de repente me puse a llorar sin consuelo. O sea, él se quedó impactado porque no sabía qué había pasado, que en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Y fue por esa toma de conciencia que decíamos antes, ¿no? Que pensé, la vida sigue, pero la vida sigue sin mi padre. Entonces ese momento es brutal. Cuando tomas esa conciencia, ¿no? De que la gente va caminando, sigue comprando, seguimos haciendo esas cosas de tal, pero él ya no está. Entonces, ese momento yo me di cuenta que lo había ido, cuando lo identifiqué con esto, claro, lo había congelado. Yo sí lloraba en la intimidad, lloré muchísimo. Claro, también es lo que te decía, ya había llorado muchísimo durante mucho tiempo. Pero ahí fui consciente de que había como congelado ese duelo y a partir de ahí ya empecé a hablar más de ello, a transitar las etapas que son las sanas, ¿no? El duelo inhibido, que suele ser por la dificultad de expresar los sentimientos. Aquí hay un gran número de hombres, por lo que hemos comentado otras veces, de que no se permiten llorar o no se permiten mostrarse triste o debilidad. Yo eso lo vi mucho en mi hermano, cómo se contenía, ¿no? Y lo que tú decías antes de tu hermana, que una vez mi padre tenía sus tallercitos, uno aquí en casa y otro en el pueblo, y estaba tal cual. O sea, pasaba el tiempo y estaba hasta la misma banquetita que estaba arreglando aquel día. Entonces yo un día me armé de valor en el pueblo, me metí a su taller y empecé a sacar trastos. Y mi hermano se le iba poniendo un mal humor increíble. Yo, ¿pero para qué queremos esto? No, guárdalo. Pero que te digo, hierros, tornillos, de todo, que él usaba para hacer maravillas, pero que nosotros no tenía yo tan claro que lo fuéramos a usar. Y entonces él estaba muy enfadado. Y luego hablando, no sé por qué salió la conversación y dijimos, bueno, es que cada uno tiene su tiempo. Y entonces él me dijo muy serio, verás cuando escuches este programa, él me dijo muy serio, ¿y por qué a mí no me das mi tiempo? Wow. Ahí me di cuenta. Claro, a mí ya me había llegado mi momento de vaciar esas cosas y de mover esas cosas, pero a él no. Entonces, otro punto importante, respetar los tiempos de cada uno. Y si a ti te llega ese momento, pues pregúntale a la otra persona, oye, ¿quieres que hagamos esto? ¿Te parece que...? Porque a lo mejor a la otra persona, o ¿quieres que lo haga yo si a ti no quieres o no te apetece o no te atreves? Ahí intervendré yo con mi caso personal, en el cual mi madre falleció antes que mi padre. Y sí es verdad que, bueno, yo ya estaba viviendo con mi pareja en casa, con mi padre también. Y una de las cosas que pues yo cocino, me gusta cocinar, y estaba esa paleta vieja que usaba mi madre para hacer huevos fritos, pero que ya estaba achicharrada, que dices, esto es casi más tóxico que otra cosa. Y la cambié esa paleta por algo tan, nada más, o sea, solo algo tan sencillo, pues eso afectó bastante a mi padre en ese momento. Claro, porque era la suya, era la que ella usaba. Claro, y es que eso, hay veces que son cosas, detalles mínimos. El año pasado me regalaron a mí el móvil nuevo y yo no era capaz de pasar los WhatsApp al móvil nuevo, porque eran diferentes. Entonces yo todo el rato peleándome y volvía al móvil viejo e intentaba pasarlo al móvil nuevo y no había manera, perdía todas las conversaciones de WhatsApp y claro, ya estaba tan harta que ya dije, mira, pues lo paso y lo pierdo.
Pero yo había estado muchas vueltas, muchos días le di vueltas. Cuando ya decidí, bueno, ya recuperaré las conversaciones, no creo que haya perdido los teléfonos, en los grupos ya, si necesito algo ya lo pediré. Cuando ya llevaba un par de días con el teléfono nuevo, me di cuenta que al perder las conversaciones había perdido las últimas conversaciones de WhatsApp con mi padre. Y yo eso lo tenía como oro en paño en mi teléfono y de vez en cuando las leía o lo miraba, la foto que yo le había mandado y lo que me había contestado. Y fíjate, te estoy hablando de octubre del 23, 4 años después, lo que decimos del tiempo. Da igual, para mí eso era un tesoro. Y además algo irrecuperable, ¿no? Que bueno, la gente me ha dicho, bueno, si te metes y bueno, ya está, ya. Sí, te pueden explicar que si la copia es seguridad, sí, que no sé qué, sí, que no sé, pero bueno, el momento es tuyo. Sí. Sí, y bueno, que no, ya está. Ya lo pasé, ya me di cuenta que era por eso, por mi resistencia. Que no era consciente, ojo. Mi resistencia a que no quiero perderlo. Era como algo de dentro que me decía, no quiero perder estas. Y ya cuando me decían, racionalmente me decían, ¿pero qué más te da? ¿Pero que no pasa nada? Y bueno, venga, va, pues ya está. Cuando de repente empiezo a mirar y me doy cuenta cuál era lo que me faltaba, ¿no? Entonces, con todo eso también mucho respeto, mucho cuidado, que no son cosas tan insignificantes, ¿no? Y luego hay un duelo que, bueno, pues es el duelo desautorizado, ¿no? Esto suele ser cuando la mayoría de los casos son personas que socialmente no se reconocen, ¿no? Pues yo que sé, una pareja que no sabes que nadie sabe que existes. Entonces, claro, a la pérdida, pues está esa parte traumática de que no hay un acompañamiento y que además no puedes expresarlo, ¿no? Pues no sé, pues tienes una pareja que nadie sabe que la tienes, pues ¿cómo te vas a poner a llorar si esa pareja ha fallecido, ¿no? O esa persona. Entonces eso es otra parte que no debe ser agradable. No sé si lo vas a decir, pero la persona que muere sola puede ser dentro de este duelo olvidado, no sé. O como simplemente es como que tengo la ventana cerrada, está lloviendo fuera, no me he enterado y cuando salgo pues simplemente no ha llovido. Es que la persona que fallece, o sea, ¿te refieres a la persona, al duelo de la persona que sabe que la otra persona está sola? Sí, que murió y dices, anda, esta persona murió, joder, ¿y cómo murió? Voy a poner un ejemplo de esas personas que se tiran meses en su casa hasta que un vecino se da cuenta, cabrón. Ya. No, este duelo es otro caso. Es otro, sí. O sea, ahí vendría el tema de, ahí habría una culpa seguramente gorda por parte del entorno. Este es más, a ver, hablando claro, pues por ejemplo un amante. Si tú tienes un amante y nadie sabe que existe, si esa persona fallece, ¿tú cómo vas a expresar? ¿No? Claro. O tú estás enamorada de una persona o hay alguien en tu vida que el resto de la gente no sabe, si esa persona fallece, tú no puedes expresar tu tristeza, ¿no? Y fíjate, todo este duelo te lo tienes que comer por dentro. Entonces esto también es, claro, añadido al duelo a que tú te tienes que contener todas estas fases. Luego hay duelos especiales, digamos, ¿no? Tipos de duelos especiales que no me voy a quedar en cada uno porque nos daría para mucho tela. El primero es cuando hay un suicidio, que fue unas jornadas muy buenas que hicieron a Semen sobre el suicidio y vinieron personas que habían vivido cercano y escuchamos, ¿no? Cómo fue y cómo sigue siendo de duro. La muerte súbita, cuando hay una muerte repentina. Los abortos provocados también tienen un duelo muy especial y que hay que tener una sensibilidad. Y que nadie entiende. Eso es. Yo cuando era adolescente me acuerdo que decía así yo, muy chula, yo si me quedo embarazada pues aborto. Hasta que hubo uno de esos sustos que no te viene la regla y pensé, decida lo que decida va a ser para toda la vida. Y yo eso se lo digo muchas veces pues a la gente joven desde entonces, ¿no? Que puede ser, a ver, que yo digo gente joven porque era como la causa de no si te quedas embarazada. Era lo normal en aquella época. Pero bueno, que hay también mujeres porque tienen muchos hijos, porque hay, que deciden abortar por la causa que sea. También tienen que convivir con eso.
que no creo que sea fácil, ¿no? Que hay veces que, puestos a juzgar y a criticar, pues decimos barbaridades, y eso es otro duelo que es especial y que hay que tener presente. Otra cosa que me han pedido, el duelo de las mascotas. Cuando fallece una mascota, ¿no? Que también que seamos respetuosos. Eso también lo voy a dejar así como en paréntesis, porque mi idea de esos duelos es que no podemos poner, y yo creo que esto ya lo hemos hablado tú y yo, a las personas y a los animales en la misma balanza. Entonces a mí me pasó... Es muy diferente. No hace mucho, en el rellano de mi portal, había fallecido un perrete y el chico estaba con mucha pena, hecho polvo. Yo lo entiendo, se les adora, son parte de la familia. Y yo le comentaba que por qué, o sea, le habían dormido, ¿no? Pero habían tardado mucho en dormirle, en sacrificarle, ¿no? Que había pasado mucho dolor. Y entonces yo le comenté, pues qué triste, ¿no? Porque habiendo la opción, porque cuando ves a una persona, pues yo con mi padre, cuando yo le veía tan malito y tan sufriendo tanto, yo decía, jolín, pues qué necesidad. Y claro, yo le estaba hablando de mi padre, que estaba ya pues para los últimos días, y él siguió hablando de su perro. Entonces la tercera persona que estaba en esa reunión me miró con una cara como, ¿no se ha dado cuenta que tú estás hablando de tu padre y él está hablando de su perro? Entonces, bueno, no vamos a entrar mucho en ese tema porque es un melón muy gordo y que puede traer mucho, ¿no? Que cada uno lo vive como puede o como le parece. Yo solo pido que no se ponga a las mascotas en la misma balanza que a las personas, que somos diferentes. Y uno que sí que quiero hablar un poquito más es lo que decíamos el programa anterior, la muerte perinatal, que fue el día de la muerte perinatal, y dijimos, bueno, eso lo hablamos en el próximo programa, ¿no? El duelo perinatal es uno de los más difíciles, porque los demás duelos se basan en el pasado y este se basa en el futuro. Cuando leí esa frase me pareció muy, muy impactante, porque te quedas en el quién habría sido ese bebé y no va a ser, cómo habría sido yo como mamá y no voy a ser, ¿no? La mayoría de las veces no hay una causa concreta para que ese bebé no salga adelante, no salga adelante el embarazo, no. Y entonces se genera rabia, culpa e impotencia en el presente y miedo y desesperanza en el futuro. El otro día me decía un amigo que, bueno, pues habían tenido un aborto y ahora estaban otra vez embarazados, y me decía, pero tiene muchísimo miedo a que vuelva a pasar. Suele ser un duelo silenciado y minimizado por los demás, ¿no? Es como, no pasa nada. Entonces dices frases tan bonitas, que luego veremos otras pocas más, como tienes que ser fuerte, mejor ahora que luego, aún eres joven, ya vendrán más. Wow. Y una que le dije yo a mi amiga, yo tuve un aborto y al poquito estaba otra vez embarazada, entonces a mí se me ocurrió la brillante idea, que agradezco en el alma a mi amiga Sandra que me dijera, no vuelvas a decir esta frase, y no la he vuelto a decir. Le dije, verás que pronto estás otra vez embarazada, porque es lo que me había ocurrido a mí, pero a ella no le pasó eso. Entonces, ¿qué pasa si van pasando los meses después de un aborto y no es así? ¿Qué sentimiento entre la pérdida que tiene y ese sentimiento de que no llega, ¿no? Entonces, cuidado. Ahora veremos más adelante otras joyitas de frases que solemos decir y que hay que tener mucho cuidado. Este tema lo quería traer también por eso, porque uno de cada 4 embarazos no llega a término. Hay muchos bebés que fallecen en el momento del parto. Y eso es, o sea, cuando ya vas a parir, ya vas a conocer a tu bebé y no nace, o te dicen unos días antes no hay latido. Bueno, pues conozco otra amiga que se tatuó el nombre de su hija porque para todo el mundo no había nacido, no existía.
y para ella Irene había sido Irene durante 9 meses dentro de ella. Entonces decía, nadie me da el pésame, nadie me dice, igual que decíamos antes con las personas que no han podido enterrar a sus... ¿no? Te duermen, se lo llevan y ya tienes que seguir tu vida. No, oiga, que yo tenía un bebé dentro que se estaba formando y que ha sido parte de mí durante todo este tiempo. Entonces, bueno, no minimicemos, es otro duelo y desde luego hay que tener mucho cuidado en cómo se acompaña y qué se dice. Otro de los duelos que también quería traer es el duelo en los ancianos. Cuando una pareja pierde, que ya es anciana, se va uno de los dos, ¿no? Porque hay una interdependencia. Ya cuando ya son ancianos, pues suelen vivir solos, ya son dependientes el uno del otro, ¿no? Cada uno tiene como un rol en la casa. Entonces, bueno, pues los ancianos suelen ir acumulando pérdidas. El otro día en una charla con amigos, el padre de una amiga que tiene 96 años decía que el hombre lo más triste que lleva es que ya queda muy poca gente suya, ¿no? Cercana, ¿no? Sus amigos, sus hermanos, los ancianos suelen tener ya muchos duelos acumulados. Empiezan a tomar conciencia de su propia muerte, que a veces nos suena pesado, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela siempre, bueno, a ver si el año que viene estoy, bueno, que yo decía, qué pesada, todos los años lo mismo, pero claro, cuando te vas haciendo mayor, te vas dando cuenta que esa toma de conciencia de, oiga, que yo estoy, pero igual no. La soledad, se quedan muy solitos, ¿no? Y entonces, y la disminución de capacidades, ya un anciano pues tiene menos capacidad, entonces todo eso genera unas necesidades muy importantes, ¿no? que creo que deberíamos de tener en cuenta y que muchas veces se nos olvidan. Grupos de apoyo social, ¿no? Que haya grupos donde se puedan juntar a hacer cosas. Contacto físico, necesitan mucho contacto físico. A veces son una generación que no está muy abierta, puede ser que no esté muy abierta a los abrazos, a los besos, pero necesitan ese contacto. Compartir historias, ¿no? Cuando en mi casa decimos, ya está la abuela cebolleta, pero es que necesitan. Bueno, yo ya también me escucho, que de abuela cebolleta yo también digo, cuando yo tenía 19 años... Uy, el Mili, me hablas de Mili. Eso. La Mili era mía. Dices tú de Mili, ¿no? Eso es, ¿no? Sí. Entonces necesitan. Y si ya tenemos una edad, vamos viendo que necesitamos, ¿no? Pero sí. en su caso más, y cuando se quedan solitos, más todavía, ¿no? Y también desarrollar nuevas habilidades, proponerles nuevas cosas para que pues para que se vean que están activos todavía y que ese tiempo pueden usarlo. Porque fíjate, los riesgos, que me llamó mucha atención, los riesgos de depresión se multiplican por 4. Tienen ansiedad, crisis de angustia, aumento del consumo de alcohol, especialmente en los hombres, y de fármaco en las mujeres, sobre todo en los primeros meses. Aumenta el riesgo de duelo patológico, que habíamos hablado antes, un 34% que se pueden quedar ahí y no salir del duelo. Aumenta el riesgo de muerte por cuestiones cardíacas o suicidios. Yo, cuando justo el 14 de marzo del 20 nos encerraron, ¿no? Sí. Bueno, nos tuvimos que meter en casita, tranqui. Pues el 11... yo tuve que llevar a urgencias a mi madre porque me dijo la doctora de cabecera que le estaba dando no era un infarto, pero sí una arritmia o algo de esto. Me dijo, Ana, llévala al hospital. Que yo decía, al hospital, con la que hay liada. Y yo ahí sí que tuve miedo, porque yo digo, se va detrás. Y es que hay ese riesgo. Los viudos tienen un porcentaje muy alto de morir en el primer año y aumentan las visitas al médico en un 80%. O sea, se somatizan, entonces a veces se ponen malitos y otras veces necesitan ese acompañamiento o esos fármacos. Entonces, bueno, en estos dos casos
entre toda la lista de diferentes tipos de duelos que hay, tantos, quería traer hoy estos dos, porque, bueno, pues todos son importantísimos, pero creo que todos tenemos a alguien cerca que ya tiene una edad y que tenemos que estar pendiente de esto. Y esta parte de que los abortos o las muertes perinatales, que no se habla de ello. Que mi amigo decía eso, dice, jolín, es que yo ahora que hemos tenido el aborto, es que ahora todo el mundo me dice, sí, yo también. Y ¿cómo? Porque nadie lo ha hablado, porque nadie ha comentado. De hecho, nosotros somos 4 amigas y una noche charlando resulta que las 4 habíamos tenido un aborto y ahí ese ratito compartimos cómo lo habíamos vivido cada una. Pero hasta ese momento... Es desde el desconocimiento, para intentarlo entender un poco, podría... Es que comparar no es, o sea, podría tener algún tipo de relación, como por ejemplo el duelo de una madre cuando pierde a un hijo. Sabemos que en todas las culturas, cuando un hijo pierde a un padre es huérfano, pero no hay una palabra que diga cuando un padre o una madre pierde a un hijo es esto. Es durísimo. Ese es el más duro. O sea, he dicho, el perinatal puede ser uno de los más duros. Yo creo que el más duro es perder a un hijo. Porque es que está muy relacionado. Si es verdad que no has estado 10 años viviendo con el niño o claro, 20 con tu hijo, claro, pero joder. Claro. Pero sí que es cierto, fíjate, yo desde lo que yo he vivido, o sea, con todo el respeto a cada uno, lo que decíamos, cada uno lo vive de su manera, es cierto que yo cuando tuve el aborto no había conocido a esa personita. Cuando nació mi primer hijo yo dije, madre mía, ¿se puede querer más a una persona? Y cuando les vas conociendo, les vas queriendo cada vez más, ¿no? Incluso cuando tenía el primero yo decía, pero no se podrá querer más a otra persona. O sea, si ya, ¿no? Cuando tienes al segundo te das cuenta que sí, ¿no? Eso que dicen que se multiplica, ¿no? El amor de los padres se va multiplicando y claro que puedes querer a todos y quererles muchísimo. Entonces, claro, yo todo lo vivido con ellos, yo creo que eso llega a un momento de amor que no tienes cuando no lo has conocido. Famosa frase de cuando seas padre sabrás lo que se sufre. Es verdad. Es verdad. Mi madre siempre decía, desde que te quedas embarazada, para siempre ya, ¿no? Sí, es muy duro. Y eso que has dicho tú es muy importante. Eso que hay un nombre para un viudo, para una viuda, para un huérfano, cuando te quedas sin pareja, cuando te quedas sin padres. No hay una palabra. Y me acuerdo que yo, tristemente, acompañé a una compañera que perdió a su hijo con 24 años. Aquello fue... O sea, yo esa noche me pasé la noche vomitando, pero yo creo que tengo todavía el recuerdo de que vomitaba dolor de lo que habíamos vivido en ese tanatorio. Y yo decía todo el rato eso, es que esto no tiene nombre, pero como un mantra, ¿eh? Y entonces una amiga me dijo, Ana, es que no tiene nombre, es que esto no tiene nombre, es que es antinatura. Entonces yo creo que sí, que eso es algo que si un duelo cualquiera aprendes a vivir sin esa persona, eso es muy difícil de superar y de volver a tu vida. Teniendo en cuenta que ya en ningún tipo de duelo vamos a volver a la vida que teníamos antes porque ya no somos los mismos de antes. Ni nuestra vida, ya lo que tenemos que aprender es a quiénes somos ahora sin ese ser querido. Pero ese es brutal. Eso es... La parte que yo te digo es esa, ¿no? Que yo no veía igual pues a esta mamá con todo el recorrido que había vivido con este hijo, con todo lo que habían compartido durante 24 años, que cuando yo tuve un aborto que ni siquiera le conocí, ¿no? No sabía cómo era. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan emocionalmente las personas que han sufrido una pérdida? Y vamos a mandar un mensaje especialmente a Valencia, ¿no? Volvemos a recordar que si estáis cerca, lo tengáis presente esto, ¿no? Necesitan ser escuchadas, necesitan ser protegidas para tener permiso para expresar sus emociones, todas y cada una de las que hemos dicho.
necesitan ser validadas, ¿no? De que lo que están pasando es algo natural y que tienen que pasarlo, no negarles esa opción. Necesitan estar en una relación de apoyo, desde la reciprocidad, ¿no? De saber que la otra persona está entendiéndote, incluso muchas veces pues que ya han vivido un duelo, ¿no? Hay veces que es cierto que yo me acuerdo que uno de mis maestros me decía, no sabes a qué sabe un limón si no has probado un limón. Y yo en aquel entonces no pillaba mucho esa metáfora, ¿no? Decía, bueno, no sé. Decía, cierra los ojos y ¿a qué te sabe un limón? Lo tienes en la boca. Claro, tú hasta salivabas, ¿sabes? Claro, no sabes cuánto duele un duelo hasta que no te llega. Entonces, el tener esa reciprocidad, ¿no? De alguien que me entiende desde su propia experiencia es importante. Si no hemos tenido la experiencia, apoyarles de todas formas está bien. Necesitan estar en una relación donde el otro tome la iniciativa. O sea, en una relación no hablamos solo de una relación de pareja, una relación del entorno, porque cualquier cosa les cuesta un montón. Es complicadísimo hablar de cualquier tema, tomar una decisión, ¿no? Y necesitan poder expresar que el amor y la vulnerabilidad que tienen. ¿Cómo ayudar en un duelo? Complicado. ¿El qué? Complicado. Bueno, vamos a empezar con esas frases que decimos frases que están hechas y que a veces las decimos no solo en duelos. Yo ya llevo tiempo que no me gusta esto de «nos vemos». Digo, pues vale, pues nos veremos. No, frases hechas, ¿no? ¿Cuándo nos vemos, Juliana? ¿Qué hora? ¿Qué día? ¿Cuándo nos tomamos? Porque es verdad que hay veces que las agendas están apretadas, pero... Tenemos que tomarnos un café un día de estos. Entonces, pues, cualquier cosa que necesites ya sabes dónde estoy. Llámame para lo que quieras. La persona siente que esas frases no están creadas para él, que son cosas dichas, o sea, hechas. Y entonces no tiene la fuerza, lo que decíamos antes, no tiene la fuerza de descolgar el teléfono y llamarte. No te va a llamar, no te va a pedir. Entonces se queda ahí en promesas de, bueno, cuando quieras, ¿no? Yo hay veces que digo, así en broma a mis amigas, sobre todo les digo, si quieres algo, silba. Pero es cierto que al final dices, pues es que si están muy mal, no te van a silbar. A no ser que están... Además pueden pensar incluso que te están molestando. ¿No? Decir, ¿cómo te voy a llamar a contarte estoy mal y tal? Claro. Y eso, esa falta de fuerzas, de energía, de todo, no van, porque no están en modo activo, ¿no? Necesitan que tú seas la persona que dé el paso, ¿no? Entonces, bueno, pues estas frasecitas, ¿no? Que he puesto aquí, cuidado con lo que decimos, vamos al ranking de frases erróneas más comunes y extendidas que decimos en un duelo. Venga, a ver cuál te suena y si te han dicho alguna o luego me dices la que a ti yo te voy a contar la que a mí más me jorobó. El tiempo lo cura todo. Wow. Pues esto es como que le estás diciendo a la persona que se quede en modo pasivo y que mágicamente va a transitar el duelo y todo se va a pasar. Y no es así, o sea, el tiempo lo que te da es otra perspectiva, otra mirada, pero no es lo que pase el tiempo, sino lo que vas a hacer tú con ese tiempo. Esta es la que mi madre más odia. Esta le duele muchísimo y muchas veces dice, con el tiempo lo cura, pues ¿cuándo lo va a curar? Pues ¿cuándo se va a pasar? Porque bueno, pues tiene momentos en que no está bien. Entonces que la gente le diga, bueno, el tiempo, dice, coña, que ha pasado 5 años, no me sigas diciendo lo del tiempo, que habrá otra cosa, pero el tiempo no. Otra, a él o a ella no le gustaría que sufrieras. Entonces esto la persona lo puede ver como que el fallecido está por aquí y tengo que hacérmela fuerte para que él no vea que estoy sufriendo. Entonces, bueno, quitando esta parte que hemos dicho, que puede ser que sí que estén por aquí, pero bueno, entenderá también la persona que es que estoy sufriendo porque se ha ido, ¿no? No lo pienses que es peor. Bueno, pues ¿cómo no lo voy a pensar? Si es algo que me está por todo el cuerpo, ¿no?
Y además es que dicen que todo lo que resistes persiste. Entonces, si tú no lo piensas, lo vas a pensar. Si yo te digo, Julián, no pienses, por favor, pero no se te ocurra pensar en un elefante rosa. La primera imagen que se te pasa por la cabeza es el elefante rosa que cuando me tomo las drogas está en el pasillo de mi habitación. Pero ahora te ha venido, seguro que a todos los oyentes también te viene. Entonces cuando te dicen no pienses en ello, que es peor, es que ya te están recordando que pienses en ello, ya está aquí presente, ¿no? Entonces bueno, vamos a dejar estar a cada uno su tiempo, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es distraerte. Estoy teniendo suerte que por ahora solo me han dicho una. Si me llegan a decir una de las siguientes, igual cobran. No, alguna amistad hubiera perdido. Claro, pero distraerte, pero que lo estoy pasando mal, ¿qué quieres que haga? Que otra cosa es que cada uno lo viva a su manera y que pueda y que sea capaz de eso, de distraerse, de salir cada uno lo que pueda, pero tú no le digas lo que tienes que hacer, empezando porque lo que tú tienes que hacer, o sea, yo lo de los consejitos, absolutamente para nada. Tú lo que tienes que hacer, bueno, usted métase su consejito de... Otra cosa es una recomendación o un acompañamiento. Oye, ¿quieres que vayamos a tomar un café? ¿Te quieres dar un paseo? Para distraer a la persona, pero acompañándola, no diciéndole lo que tiene que hacer, como si tú fueras la que tiene eso, la experta en duelo y en lo que tiene que hacer. Hay que ser fuerte. ¿Y qué me quieres decir? ¿Que si lo duelo, que si lo lloro, que si lo pataleo no soy fuerte? ¿O qué mensaje me estás mandando, ¿no? Que no hay que expresar el duelo. Bueno, te cuento la que a mí me cabreó muchísimo por este tema que te decía, que yo no soy creyente, él tampoco era creyente, y una señora se me acercó y me dice, hija, ya está con Dios, ahí ya no sufre. Bueno, es que todavía la estoy viendo la cara porque no sé cómo no se la crucé. O sea, porque estás tan mal, tan hecha polvo que dices, bueno, señora, Dios. Y por esa parte empática de decir, lo está diciendo desde el cariño, lo está diciendo desde que ella sí que cree eso que me está diciendo. Eso la salva al final. Entonces, sí, yo soy empática contigo y sé que tú me lo estás diciendo con todo el amor del mundo, pero por favor, todos los que nos estáis escuchando, antes de soltar eso, mirar a ver si la persona que lo está recibiendo, porque en esos momentos con los que realmente tienes que ser empáticos con la persona que está sufriendo el duelo, no desde tus creencias, sino desde las de la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la tuya, Julián? Pues yo he de decirte que he tenido mucha suerte. La primera es la que me han llegado a decir. De todas las que has comentado, no me han dicho ninguna, por lo que te digo. Y he tenido muchísima suerte en que todas las personas que me han acompañado en mis duelos me han acompañado. Qué bien. Han estado conmigo y eso es maravilloso. De Qué hecho, bueno. me emociono cuando pienso en ello, porque te puedo decir que lo que decimos, ¿no? Tienes los amigos que los puedes contar con una mano y siempre han estado ahí. Luego está la familia que viene a entierros, bodas y bautizos. Bueno, sí es verdad que hay una que a mí me han llegado a decir que ha sido lo de Dios lo ha querido, ¿no? Entonces sí es verdad que vienes de mis padres eran de un pueblo, pues como pueden ser los tuyos y demás, y hay esa religión. Claro, tú no les respondes lo que tú dices, lo dicen desde se supone cariño, pero tú dices, pues espero que se esté Dios porque tengo que contarle un par de cosas cuando nos encontremos. ¿No? Entonces es un poco eso. Me estoy acordando de otra amiga que su hijo falleció cuando tenía 9 añitos y estaba en misa con ella y el cura estaba diciendo eso. Ya está con Dios, ya está tal. Y al tiempo le pregunté, ¿a ti eso te reconfortaba de verdad? ¿A ti eso te daba paz? Pensar que tu niño estaba con... Y muy enfadada me dijo, tal cual, ¿qué cojones? Yo quería que mi hijo estuviera conmigo.
Entonces, bueno, pues ese es un párroco que está dando una misa y que es lo que toca. Pero nosotros como acompañantes, pues tengamos cuidado. Chapo por tus amigos, les mando un beso y un abrazo desde aquí porque esos son joyitas, ¿eh? O sea, esas personas son, como ya las llamamos, personas bellas, que hay que tenerlas ahí cerquita. A lo mejor tardas en no verlos 6 meses, pero cuando hay un problema levantas el teléfono. Ahí está. Y ahí están todos. ¿No? Dice Ángel Riel, un humorista, que un buen amigo es el que le llamas a las 4 de la mañana y le dices, necesito una pala, y no te pregunta para qué. Cierto, pues doy fe de ello. Tú los tienes. Doy fe de ello, sí. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues es más útil estar presente, no decir nada. Estar callada y escuchar es más importante y le va una mirada, un gesto, va a ser mucho mejor que cualquier palabra, ¿no? Algunas que podrían ser apropiadas, no sé qué decirte, porque no creo que existan palabras que puedan aliviar tu dolor. No puedo imaginar tu dolor. Llora lo que necesites. No es tu culpa, que decíamos en el caso de la pérdida perinatal, en el suicidio, que suelen salir más fuerte esta culpa. En el caso de pérdida perinatal, nombrar a su bebé, lo que decía antes de Irene. En mi caso, por ejemplo, que yo pensaba, por eso decía lo de los duelos congelados, yo ya me he descubierto preparando este programa que yo suelo congelar los duelos y luego ya salen. Yo le decía a todo el mundo, bueno, no, yo es que tuve un aborto, pero tampoco lo viví mal, porque en realidad como enseguida me quedé embarazada de Jorge y tal, pues tampoco, ya tenía a Diego, bueno, pues igual cada caso es diferente, ¿no? Hasta que una chica un día me preguntó que cómo se llamaba ese bebé. Y le dije, Mónica. Me puse a llorar porque la hice presente. O sea, entonces eso es importante, ¿no? El decir, es que he perdido mi bebé, que era mi hijo. Entonces, nombrar a ese bebé, una palabra maravillosa que deberíamos de decir mucho más a menudo, te quiero. Te sientas a su lado, le das un abrazo, le dices que te quiero y ya está. Eso ayuda muchísimo. A veces más casi que las palabras del abrazo. Eso es, ¿no? El abrazar a una persona, llámale, escríbele, aunque no te conteste, está recibiendo el mensaje. Quizás no tiene fuerza para contestarte o para llamarte o no tiene ganas de coger el teléfono, pero ella ve que estás ahí, que están tus llamadas, que están tus mensajes, ahora con la facilidad que hay, pues mandarle muchísimos WhatsApps, ¿no? Y bueno, pues os vamos a poner ese audio de mi amiga Guada, que hace muy poquito que ha fallecido su mamá. Y bueno, pues al duelo que estamos diciendo, del duelo de que cada uno vive, se suma la distancia España-Argentina. Y bueno, quiero que la escuchéis con sus propias palabras y da esos mensajes tan importantes que hemos ido diciendo. A mí lo primero que se me ocurre, ¿sabes qué es? Lo importante que es que las personas que te acompañan se pongan en modo acompañar y no darte consejos de lo que tenés que hacer. Porque a veces las personas que te rodean no están en escucharte y a veces no necesitas que te digan nada, simplemente necesitas que te escuchen o que te den ese espacio para que puedas llorar, para que puedas hablar, para que puedas decir lo que te pasa sin que el otro te juzgue y que no aparezca esto, ay bueno, pero tenés una vida, tenés que agradecer tu vida y disfrutarla y tenés hijas y tenés, sí, está bien, obvio, pero a veces es más, tampoco es que, a ver, a veces necesitas ayuda y que te intervengan, o sea, si una persona le pega por estar todo el día tirada en la cama y no se mueve, bueno. Pero si vos ves a una persona como yo, por ejemplo, que soy una persona que sigue respetando las rutinas, que sigo saliendo, que sigo hablando, o sea, que no es que me tiré en la cama y a llorar, es como que te digan, ay, bueno, pero tenés que estar bien por tal cosa. Sí, bueno, está bien, tengo que estar bien por tal cosa, pero también tengo derecho a llorar como una marrana si quiero, o a estar todo un día llorando. O sea, yo creo que eso es lo importante también, como la persona del otro lado que sepa dar el espacio y que sepa escuchar. O sea, que se entrene más a la otra persona para escuchar y darse cuenta cuándo realmente tiene que, no sé, necesitas ayuda profesional, suponte. ¿Qué podemos hacer como dolientes, como persona que está pasando un duelo? Bueno, una de las cosas que
yo suelo recomendar en mis procesos y que puede ayudar es escribir una carta. Escribir siempre es terapéutico. Entonces puedes escribir una carta a esa persona agradeciéndole por haber estado en tu vida, a nuestro bebé que no llegó, y puedes encender una vela mientras tú vas escribiendo esa carta y luego tú decides si la guardas o la quemas, pero con todos los honores. O sea, con todos los honores me refiero a que tú sepas que estás despidiéndote de esa persona, ¿no? Entonces eso... otra de las cosas que decíamos antes, hablar de ella, ¿no? Yo creo que honrar a la persona, ¿no? Esto me trae a la película de Coco, ¿no? Que hacen esos homenajes a las personas fallecidas con sus fotos, su música, y esa frase tan bonita que dice que solo se muere cuando se olvida y yo nunca te olvido. Entonces, el tener presente a la persona, hablar sobre ella, mirar sus fotos, esto también cada uno cuando pueda. Hay personas que les cuesta muchísimo esto, pero para mí es una parte muy bonita del duelo. O sea, parece que no pueden ir en la misma frase bonita y duelo. A mí me reconforta y yo os lo cuento como si os sirve. Mirar sus fotos, contar sus anécdotas, chascarrillos. A mí me encanta contar batallitas sobre mi padre o bromas que él hacía. Claro, esto tiene un proceso cuando puedes hacerlo, ¿no? Escuchar sus canciones preferidas, aunque llore como una magdalena, me encanta escuchar sus canciones preferidas, porque dicen que hablar de la muerte libera la vida. Y empezábamos el programa diciendo que poco se habla de la muerte y de los duelos. Y pues para terminar te diría que este programa va dedicado por los que ya no están, pero siempre están en nuestros corazones. Muchas gracias, Julián, por estar acompañándome en este espacio. Orgulloso de estar hoy aquí contigo. He aprendido a vivir, a pisar suelo mojado. El tiempo es para reír, para saltar en los charcos. Lo que un buen día escribí, lo saben solo mis manos. Le digo adiós al dolor, la primavera ha llegado, el cielo sé que es real y es que